buenas tardes. Muchas gracias, queridas y queridos compañeros de nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública. Quiero en primer lugar agradecerle al doctor Miguel Betancourt y a todo este gran equipo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, no solo el haberme invitado, pero ante todo agradecerles reconocer el arrojo, la disciplina y la tenacidad que han tenido para volver a llevar a cabo, aún en estas circunstancias, esta 74 reunión virtual de nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública, unidos en la distancia. La verdad, Miguel, equipo, amigos, compañeros, saludistas de todo México, no podíamos faltar a esta cita, hoy menos que nunca. Hoy mucho menos que nunca. La situación que vive nuestro país demanda de nuestro foco, nuestra acción constante, continua, permanente y invita a una gran reflexión que es la que queremos llevar a continuación. Quiero en primer lugar presentar a mi compañera y amiga, a la doctora Alejandra Montoya, quien me hará el favor de junto conmigo a lo largo de los próximos minutos disertar y poder presentarles a ustedes en conjunto unos datos al motivo de la reflexión del momento que estamos viendo de COVID-19, las sindemias en este momento, y invitarlos a que hagamos juntos un diálogo, una reflexión para el saludista en estos momentos que vivimos, que nos estamos enfrentando. Quiero también comenzar por agradecer a las personas que hicieron posible que esta reflexión se diera. En primer término, a Sayuri Gallardo, una brillante antropóloga, quien me hizo tener estas reflexiones originales para ver más allá del espejo clásico en el que los saludistas nos vemos reflejados, o los médicos o tradicionalmente los trabajadores de la salud nos situamos. A la pobre Ale, a la misma Ale que aquí me acompaña, a la gran Ale, Ale Montoya, a Luis Martínez, a Julieta Lomelí y a Diego Álvarez, todos los cuales estuvimos en largas discusiones alrededor de esta presentación que voy a compartir con ustedes. Y bueno, quiero comenzar por decirles, por invitarles a ver las cosas de una forma diferente. A lo largo de estos ya casi 9 meses de pandemia en México, nos han dicho eso, que es una pandemia, y hemos estado tan enfocados en ver el virus y sus consecuencias que no hemos visto las sindemias que están sucediendo simultáneamente en nuestro México, y quizás por ello debamos de cambiar el enfoque, la actuación de nosotros como salubristas y las recomendaciones para política pública que quisiera yo compartir con ustedes. Entonces, a lo largo de los próximos minutos, Ale, mi compañera, y yo vamos a ir por estos 3 temas de nuestra agenda. Voy a definir este concepto, a tratar de definir junto con ustedes este concepto, que a mí me parece muy novedoso, muy interesante, de qué es una sindemia y por qué pienso yo que las sindemias en este momento en México es más preocupante que la así llamada pandemia de COVID-19. En un modelo biosocial que creo que bien merece que surja y resurja desde este nicho, nuestra querida Sociedad Mexicana de Salud Pública, y las reflexiones siempre visionarias y siempre vanguardistas que desde este seno de estos congresos han sido siempre arrojados, mencionados a la sociedad. Después, la doctora Ale Montoya, quien es experta en ciencia de datos y quien es egresada del Instituto Nacional de Salud Pública, nos hará un recorrido sobre algunas de las evidencias numéricas más importantes que evidencian y le dan cuerpo, rostro, perfil a estas sindemias. Y por último, pero no menos importante, en conjunto con ustedes, todas y todos ustedes, me gustaría hacer una reflexión para cambio de política pública o propuesta de cambio, una visión diferente para el cambio de las reflexiones en el quehacer diario de la atención primaria y también para el cambio necesario como ciudadanos o personas o familiares que podemos estar afectados por estas sindemias y que tenemos que tomar una actitud, una acción, una actividad diferente. Entonces, si me lo permiten, voy a comenzar. Este es el modelo en el cual me gustaría reflexionar alrededor de una dinámica biosocial del clásico concepto de salud que hemos tenido por mucho tiempo y de cuáles son las fuerzas que determinan el estado de salud de una persona. En este caso, las fuerzas son la sindemia es un modelo de análisis
que es muy dinámico y puede cambiar en el mismo país, en el mismo lugar a lo largo del tiempo. Por eso hay que estar muy constantes que las endemias de COVID en México hace 3 meses no son las mismas que hace 6 o que ahora mismo. Y que esas fuerzas están interactuando en lo que vemos aquí claramente con la dinámica biológica bien conocida, quizás hiperestudiada o muy bien analizada, pero también la dinámica psicosocial, la dinámica interpersonal que puede variar de un lugar a otro y por supuesto el contexto en el cual esto está sucediendo. Y eso es quizás lo más importante de atender y por supuesto de entender. El contexto social, el contexto económico, el contexto medioambiental, de manera que no es lo mismo tener COVID en los Altos de Chiapas, en Iztapalapa, en Polanco o en Chihuahua. Y las características dinámicas del contexto siempre cambiante nos deben hacer atender y entender esto de forma diferente. Entonces quizás debiera comenzar por explicar lo que Mary Singer me enseñó. Es la contribución de un antropólogo médico singular que una vez que en 1990 escribió este libro, La introducción a las endemias, me permitió una reflexión muy interesante que quiero compartir con todas y todos ustedes. Y se trata de salirnos del concepto de comorbilidad para entender lo que es una epidemia sinérgica. Es decir, la fuerza de las interacciones biológicas, sociales, medioambientales que exacerban el pronóstico de esta enfermedad. De manera que la óptica nos permite dar una dimensión diferente, una reacción social y desde el saludista completamente diferente. Un libro altísimamente recomendado porque en realidad nos sirve como modelo de pensamiento para entender no solo COVID y sus endemias, sino otros muchos fenómenos sociales que alteran el orden del estado de salud de las personas. Es en este contexto que me gustaría diferenciar lo que es comorbilidad de lo que es una sindemia. Estamos muy acostumbrados en el terreno, por ejemplo, de las enfermedades crónicas a decir, la señora María tiene diabetes, pero también la señora María a la vez tiene hipertensión y quizás tiene también dislipidemia. Entonces tiene 3 comorbilidades. Pero las entendemos siempre con la óptica individual que nos han enseñado en las escuelas de enfermería o de medicina, que es enfermedad por enfermedad, que se conjuntaron en el tiempo, en una persona, en un momento dado. La sindemia es mucho más que eso. La sindemia es como las fuerzas de la ocurrencia de estas condiciones en la misma persona multiplican el efecto dañino sobre las personas, entendidas en un contexto dinámico, su sistema de salud, sus condiciones sociales, sus condiciones económicas y otras características muy peculiares. Entonces, y esto es lo que está sucediendo y eso es lo que voy a demostrar a continuación. Vamos a demostrar Alejandra y yo a continuación. Por eso quisiera entenderlo o esquematizarlo así, fíjense. La enfermedad 1, por ejemplo, podría ser COVID. La enfermedad 2 podría ser, por ejemplo, hipertensión. Y como las hemos venido analizando, posiblemente decimos, pues tiene más riesgo. Pero la verdad es que hay que saber que la interacción entre esta hipertensión, que además muy probablemente no esté teniendo la atención debida ahorita, porque los centros de salud están cerrados, porque no hay abasto de medicamentos, en el contexto social de quien no tiene otra opción para proveer de medicamentos y que tampoco va a tener una opción para atenderse cuando tenga los síntomas de COVID, trae evidentemente diferentes interacciones adversas que van a traer resultados negativos, como lo vamos a demostrar en los próximos láminas que voy a compartir con ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que tenemos que estar atentos a estas interacciones, analizarlas y, por supuesto, actuar proactivamente desde nuestra trinchera, la salud pública, para evitar, en la medida de lo posible, estas interacciones adversas, atendiendo y entendiendo este contexto social que está viviendo cada uno de las personas a las que atendemos. Ahora, para que exista una pandemia debe de haber 3 condiciones muy concretas. La primera, una agrupación de 2 o más enfermedades o condiciones de salud que evidentemente estén teniendo, como la gasolina a los cerillos, un efecto sinérgico. No es solo juntar una gasolina y cerillos, sino que sabemos que al encenderse van a ser flama intensa. Esa agrupación se debe de ver
asociada también con una evidente interacción adversa sinérgica, que ha sido demostrada, por ejemplo, para eventos como la inflamación crónica, en el caso del endotelio de las personas con hipertensión o con obesidad, y el COVID. Pero puede ser también llevada a la interacción de pobreza extrema y falta de acceso, o, por ejemplo, condiciones de alta marginación, migrantes y falta de acceso a atención oportuna en caso de COVID, o puede ser llevado a muchos aspectos de inequidad y pobre acceso en salud. Y la tercera condición es que haya o existan las condiciones sociales en ese contexto que nos permitan evidenciar dicha agrupación. Y las próximas transparencias, con la ayuda del gran espléndido análisis que hizo la doctora Alejandra Montoya, vamos a poder hacer evidente el caso del análisis de este modelo para México. Y es lo que vamos a presentar más adelante. Ahora bien, seguramente ustedes estuvieron atentos a una declaración que hizo el editor en jefe de la revista científica de Lancet, Richard Horton, cuando dijo: oigan, queridos compañeros, si les han dicho que COVID es una pandemia, se equivocaron, porque es mucho más que eso. Y de hecho, el título hace unas semanas en la prestigiada revista Lancet era: ojo jóvenes, ojo saludistas, COVID no es una pandemia, es una tremenda sindemia con interacciones dinámicas que están multiplicando el efecto dañino a la salud, por la infección, sí, por la serie de enfermedades crónicas y por el contexto social donde esto está sucediendo. Y eso es exactamente lo que quiero demostrar y mostrar a ustedes en este momento. Las tremendas desigualdades que han aflorado y que han permitido que se multiplique la sinergia entre lo que podría ser una interacción perversa biológica entre un virus y las características biológicas de obesidad, hipertensión y diabetes, entre otras, ¿no? Y eso es a lo que me quiero referir a continuación. Este es el ejemplo de la interacción que podría tener COVID en una persona que tiene VIH-Sida. Y si a eso se suma que podría o no estar teniendo alguno de estos otros factores, como el uso de sustancias ilícitas, su pobre o deterioro de su estado mental, de su salud mental, su malnutrición, otras infecciones que puede tener, infecciones sexualmente transmitidas, en ese primer círculo concéntrico, evidentemente que van a tener una interacción que va a empeorar su estado de salud. Y luego está el segundo círculo concéntrico en el que podremos ver asuntos como inequidad de género, como xenofobia, como violencia, como desamparo, como estado de marginación, de aislamiento social, de migración, de pobreza, de falta de acceso al transporte, etcétera, o falta de respuesta de un sistema de salud que equilibre estas desigualdades o que permita que no se potencien en esta dimensión estas condiciones. Bueno, ¿no crean ustedes que esta es la primera vez que se describe una sindemia de esta naturaleza? En este síndrome que se llama vida con doble D, en un caso de familias migrantes mexicanas que tenían tiempo viviendo en Chicago, y tratando de entender por qué en ellos no solo les daba mucho más diabetes tipo 2, pero también se ponían mucho más mal en sus consecuencias y en sus complicaciones, se llegó a la conclusión de que era la suma multiplicativa adversa, desde esta perspectiva, de la violencia a la que ellos y ellas eran sometidos, todo el estrés relacionado a su estatus de migrante en un país en donde son perseguidos los migrantes, la depresión y la diabetes que tienen interacción adversa simultánea, porque a mayor depresión, peor control de la diabetes, y a mayor diabetes, pues más deprimido te sientes, y el abuso al que eran sujetos, a veces en su círculo interno familiar o a veces en sus áreas de oportunidad de trabajo o incluso por las autoridades de salud de aquel país. Todo esto fue estudiado socioantropológicamente y médicamente, y se dieron cuenta que simplemente un diabético de estas condiciones, de estas características de ascendencia mexicana migrante en Chicago, en esa comunidad, tenía una serie de situaciones particularmente perversas, serias, graves, con respecto a otro diabético, quizás hermano de ellos, pero que se hubiera quedado a vivir en México, incluso con peores condiciones de acceso o ingreso económico. Este síndrome de sindemia llamado vida con doble D, por violencia, su estatus de inmigración, depresión, diabetes y abuso, que fue estudiado ampliamente, es uno muy similar al que podemos hoy perfilar a continuación con los datos que vamos a presentar. Por ejemplo,
Lo marcado aquí en verde es una situación perfectamente conocida y mencionada por la OMS desde hace tiempo en el carácter de la gran epidemia que hay de enfermedades crónicas que cobran el 41 millones de personas al año mueren de esta enfermedad según la OMS. 71% de todas estas muertes a nivel mundial, de todas las muertes a nivel mundial, son debidas a enfermedades crónicas. Y el 85% de estas muertes son prematuras. Este dato marcado aquí en color verde, según una encuesta reciente hecha también por la OMS a más de 155 países, ha demostrado que por malo que esto fuera, ha tenido efectos perversos en los 155 países por motivo de COVID, ya que se ha generado una sindemia de falta de acceso a la atención. 53% de todos los países encuestados dijeron que los tratamientos de hipertensión se habían interrumpido en la atención primaria en prácticamente todos los países. 49% lo habían interrumpido en materia de diabetes y prácticamente la mitad de los pacientes que ya estaban diagnosticados para cáncer y en quimioterapia no estaban recibiendo el tratamiento adecuado. Tampoco había un plan de atención para los infartos o los eventos vasculares. Y en los servicios de rehabilitación prácticamente se habían cancelado en una muy buena parte de los países. ¿Qué quiere decir este contraste que estoy marcando aquí en verde y en rojo? Lo malo que ya era, la epidemia que ya vivíamos y que tenían magnitudes estratosféricas en todo el país, en todo el mundo, se magnificó, como en el caso de nuestro país, por la sindemia de falta de acceso regular a la atención. Es decir, los sistemas de salud de por sí frágiles están muy limitados por el hecho de que no son suficientemente capaces de atender a la vez los efectos de la pandemia de COVID y seguir atendiendo las graves enfermedades crónicas de los pacientes que ya padecen de diabetes o de cáncer o de enfermedad cardiovascular, o incluso no pueden atender el control prenatal regular de las personas. Este es el efecto multiplicativo que tenemos que estar viendo como expertos en salud pública. No es posible que en la telenovela de las 7 solo se nos hable de COVID y nos digan un número más en una forma medio pírrica, en vez de estarnos preguntando cómo hacemos para atender y entender también la sindemia de falta de atención a estas enfermedades crónicas. Y así como hemos hecho hospitales COVID, haber hecho y designado hospitales y centros de atención para la atención del cáncer simultáneamente en otro hospital donde no se les ponga en riesgo, o para las emergencias cardiovasculares como el infarto. ¿Dónde están esos sitios bien designados? ¿Y dónde está un sistema de salud robusto capaz de entender y atender a la vez la epidemia, la pandemia de COVID y la sindemia que generaría la falta de acceso a estas condiciones? Esa es la reflexión, queridos compañeros saludistas, a las que me gustaría llevarles. En este marco del modelo conceptual, es bien entendido las interacciones de por sí estrictamente biológicas que puede haber, por ejemplo, entre COVID y otras infecciones, entre COVID y desnutrición, salud mental y otras enfermedades crónicas. Estas interacciones estrictamente biológicas explican apenas una parte de la ecuación y creo que es de lo que más se ha hablado en el terreno, por ejemplo, de las comorbilidades, ¿no? Pero cuando le metemos a la ecuación las vulnerabilidades debidas a los determinantes biosociales, que son todo el espectro de características de la persona, el entorno físico o de las poblaciones en alta marginación, como son, por ejemplo, la discriminación, el racismo, la misoginia, la falta de respeto a los derechos humanos, o como puede ser, por ejemplo, el nivel de pobreza, la violencia estructural, la falta de empoderamiento, simplemente la falta de entendimiento de qué carambas quiere decir esto del virus y por qué me debo de poner un cubrebocas. Entonces quizás entendemos mejor el efecto que tiene la falta de política pública ad hoc a esta circunstancia. Que entienda que hay algo más que contar el virus y ponerse el cubrebocas. Y no porque eso sea poco ni inútil. Claro que hay que ponerse cubrebocas y lavarse las manos y tener distancia social, pero hay un resto de política pública que está carente. ¿Dónde está la infraestructura adecuada en salud para atender ambas cosas? ¿Dónde está la falta de servicios de salud asequibles y de calidad para atender, por ejemplo, hoy a los enfermos de SIDA que regularmente eran atendidos en los centros especializados para esta condición? ¿Dónde están los centros propios para atender quimioterapia a los pacientes con cáncer?
¿Cuántos pacientes con enfermedad renal crónica hemos dejado de dializar por motivo del COVID y se han muerto no por el COVID, sino porque no los estamos dializando? ¿Cuántos enfermos con cáncer han faltado a su cita de quimioterapia porque el hospital está repleto de COVID o porque no hay medicamentos contra cáncer? Esas son las endemias que están teniendo estas repercusiones en salud. Más mortalidad, más exceso de muerte por otras causas, pobre control de las enfermedades crónicas, mayor prevalencia de agudización de enfermedades mentales, evidentemente una muy pobre calidad de vida de los que viven con COVID y de los que vivían con enfermedades crónicas que ahora se han agudizado, y en general un incremento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no fue capaz de ver el todo. Apenas si medio entendió el COVID, pero no pudo ser capaz de entender el todo. Y eso es de lo que estamos aquí discutiendo. Y esta interacción dinámica permanente que puede cambiar según la latitud, la persona o la circunstancia social es la que me quiero referir. A continuación le pido a mi gran amiga, la doctora Alejandra Montoya, que por favor nos traduzca en números contantes y sonantes lo que acabo de presentar para finalmente iniciar un diálogo con ustedes sobre lo que le recomendaríamos al salubrista. Mi querida Alejandra, por favor, adelante. Muchísimas gracias, doctor Gallardo. Es un honor estar con ustedes hoy en esta presentación. Mi contribución a este concepto de sindemia del COVID es darle cara y darle con los datos mexicanos una perspectiva de cómo ver el COVID como una sindemia. Para eso les voy a presentar muy brevemente un panorama general de la carga de la enfermedad en México. También me gustaría mucho que reflexionáramos sobre el panorama actual de la pandemia y que veamos cómo es la población que ha sido afectada por esta enfermedad y cómo hay dentro de esta afección desigualdades generadas tanto por las condiciones sociales como por las condiciones de salud que al interactuar generan justo este concepto que hemos presentado como sindemia. Este aterrizaje de datos duros fue basado en el estudio de la carga de la enfermedad del año 2019, en las bases de datos abiertos de COVID en México, con corte al 11 de noviembre de 2020, y en los datos municipales sobre determinantes sociales. ¿Me pueden cambiar? La siguiente, por favor. No sé. Gracias. Bueno, este gráfico habla de cómo es la enfermedad en el país. ¿Cuáles son las causas que hacen que la población pierda salud? Como podrán ver, el cuadro azul representa todas aquellas enfermedades crónicas que generan por mortalidad o por discapacidad que la población deje de vivir saludablemente los años que esperaba vivir. El cuadro rojo representa las enfermedades no transmitibles y el cuadro verde las que vienen por violencia autoinfligida e infligida por otras personas. Más del 70% de la carga de la enfermedad se debe a enfermedades crónicas. Y allí los grandes jugadores son la diabetes, la enfermedad renal crónica, las cardiopatías isquémicas, la depresión, las enfermedades respiratorias como el EPOC, asma y, por supuesto, las enfermedades mentales. En este gran panorama vemos también que hay un aumento significativo muy importante de las enfermedades crónicas desde 1990 hasta 2019. Este es el panorama de la enfermedad en México. Hoy en día todos perdemos la mayor parte de nuestra salud por enfermedades crónicas, no sin dejar de ser importantes la violencia y las enfermedades no transmisibles, pero la carga está principalmente cargada a los padecimientos crónicos. La siguiente, por favor. ¿Ya? Gracias. Y bueno, una reflexión muy importante es ¿qué causa esas enfermedades? Y lo que lo causa, en realidad, son cosas tan básicas que vivimos en el día a día. Ustedes pueden ver en este gráfico la distribución de los factores de riesgo que están enfermando a la población. Más del 75% de la carga de la enfermedad es causada solo por 5 factores de riesgo.
¿Cuáles son los tres principales? Glucosa, índice de masa corporal y presión arterial elevada. Si pueden ver en la parte superior de la gráfica, la mayor parte de la carga que se genera por estos tres factores es atribuible a diabetes, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, neoplasias. Y este es el patrón que se repite. Si esta es una gráfica que nos permite ver cómo si lográramos erradicar o incidir sobre estos tres factores de riesgo, la ganancia sobre la salud en la población mexicana sería infinita. En realidad el impacto es muy focalizado. Los factores de riesgo, estos tres factores concentrados, impactan justo a las enfermedades crónicas, que son las que provocan mayor pérdida de salud. Quiero hablarles ahora sobre la mortalidad y ponerlos en contexto de cómo es la mortalidad en el país. Más o menos en el país se mueren alrededor de 240,000 personas al año, o esa es al menos la cifra que se esperaba. Esta gráfica fue presentada en el Boletín Estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la pandemia del COVID, que fue elaborado por el gobierno federal. Lo que pueden ver ahí es la distribución en los colores amarillo y rojo de la mortalidad que se esperaba tener durante todo el año. Abajo están las semanas epidemiológicas, es decir, la mortalidad esperada era de alrededor de 238,000 muertes en todo el año. No obstante, para la semana 14, semana epidemiológica 14, que es más o menos la que coincide con el inicio de la pandemia, la mortalidad en 2020 comienza a aumentar de una forma drástica. Si pueden ver la línea azul, esa es la mortalidad observada durante este año y hasta la semana epidemiológica 36. En el cuadro presentamos justo cuál es el exceso de mortalidad que representa esa gráfica. En general, 7.5 más, hubo 137,000 muertes más de las que se esperaban para ese año. Eso representa un 7.5% de exceso. Pero no es igual para todos. Los hombres experimentaron casi 70% más de mortalidad que la esperada en el año. Y las mujeres, un 12%. A mayor edad, también se observó un aumento de la mortalidad o del exceso de mortalidad. Y por supuesto, eso con lo que podemos concluir con esta gráfica, hasta los datos que se tenían disponibles, es que los hombres y los adultos de 45 a 64 años fueron los más afectados por este exceso de mortalidad que seguramente está relacionado con la epidemia de COVID-19. Y hablando de la epidemia o de la pandemia, ¿cómo vamos hasta ahora? Al corte del 11 de noviembre había casi 1 millón de casos confirmados. Casos confirmados pues requieren, por supuesto, que haya sido una prueba realizada, de los cuales habían muerto 96,430 personas, es decir, había una letalidad acumulada de 9.8%. El pico máximo se había alcanzado en julio, hasta este momento. En julio estábamos viendo alrededor de 9,000 casos diarios de confirmaciones que se hacían. Y como pueden ver, aunque la tendencia fue a la baja durante algún tiempo, en este momento parece haber un repunte. Ahora, ¿qué ha pasado con esas personas? Pues bueno, esta es la información que vemos todos los días. La mayor parte de esas personas pasan por una atención ambulatoria. ¿Cuánto? 76%. Y ambulatorio nos puede sonar a los oídos algo muy sencillo. Es tal vez alguien que se enfermó y que no requirió mayor atención que estar en casa y estar confinado, estar en cuarentena, al menos por 14 días. Sin embargo, esto no es así. La realidad es que las personas que son diagnosticadas con COVID enfrentan barreras muy importantes. En principio, de diagnóstico. Si por alguna razón no puedes acceder a una prueba en el sector público, una prueba diagnóstica de PCR cuesta entre 600 en un espacio muy barato, pero su precio habitual es entre 3,000 y 6,000 pesos. Eso en realidad para la mayoría de las familias mexicanas ya es un gasto catastrófico para los bolsillos.
de los hogares. Y por supuesto, además de eso, hay barreras económicas, hay barreras de acceso y hay insuficiencia de recursos. No solo es el poder acceder a ellos, sino que los recursos hoy en día estén disponibles. Históricamente, esta es la primera vez en el mundo en el que tanto la oferta como la demanda no pueden abastecerse al ritmo que lo exige el mercado. Por lo tanto, aunque sean ambulatorios, no quiere decir que sean sencillos o que no tuvieran consecuencias. Y bueno, eso es para las personas que no requieren hospitalización. Pero la hospitalización ha traído como consecuencia, además de pues el difícil acceso y el costo que eso implica para el sistema de salud, pues también la exposición a complicaciones, las secuelas después de la hospitalización y por supuesto pérdidas económicas por pérdida de productividad de las personas. Y finalmente, el 9.8% de las personas han terminado en una defunción. Si me permiten hacer la diferencia, quisiera que viéramos cómo se comportan estos desenlaces entre hombres y mujeres. Esta es la primera enfermedad que es susceptible de darse en hombres y mujeres, que de hecho afecta mucho más a los hombres. En comparación con las mujeres, los hombres tienen casi 30% más de probabilidad de ser hospitalizados y casi 80% más de probabilidad de morirse. Es decir, la letalidad en hombres llega hasta el 12.2%. Por supuesto, también es una enfermedad que afecta más a la población con mayor edad. En las personas de 40 a 44 años, la letalidad es apenas del 4.1%, pero en las personas de 80 y más, la letalidad llega hasta el 45%, es decir, al menos 4 de cada 10 personas que se enferman de COVID fallecen. Y bueno, hablando de sindemia, la enfermedad no es igual y no afecta igual a las poblaciones vulnerables. La marginación en el lugar de residencia de las personas es un factor determinante del desenlace, de modo que la hospitalización en los lugares con marginación más alta llega casi al 20%, mientras que en la marginación baja es del 13%. Para población indígena vemos casi 80% más de hospitalización y casi 50% más de mortalidad. Y la población migrante tiene también un comportamiento parecido. La mortalidad es casi 80% mayor que en la población no migrante. Y bueno, por supuesto hay una desigualdad en la pandemia. La desigualdad no solo tiene que ver con los desenlaces, sino con el acceso incluso a la detección. En esta gráfica podemos ver el mapa de la marginación municipal en México y ver que la distribución de los servicios y el acceso a educación, a salud, a vivienda digna no es igual en todo el país. Y además, esas carencias se relacionan también con que la detección no está igual de disponible. En la gráfica vemos en el eje horizontal la marginación municipal, hacia la derecha mayor marginación, hacia la izquierda menor marginación. Y el promedio de pruebas por 1000 habitantes. Si se fijan, a menor marginación hay mayor disponibilidad de pruebas y por lo tanto hay mayor disponibilidad de que la población tenga un diagnóstico oportuno y pueda ser tratado. Y mientras mayor es la marginación, pues la disponibilidad de conocer un diagnóstico disminuye. Y bueno, lo malo es que los desenlaces ocurren exactamente al revés. Las defunciones están estrechamente relacionadas con las condiciones sociales. A menor marginación, menor mortalidad, menor letalidad. Y mientras la marginación aumenta y las condiciones de salud son peores y las condiciones de pobreza, de acceso a servicios, de vivienda, acceso a servicios básicos de salud y de educación, la letalidad es mucho mayor. Y ahora sí, quiero aterrizar el concepto del cual nos ha hablado el doctor Gallardo durante este tiempo, que es cómo afectan las enfermedades que acompañan a esta pandemia en el desenlace de salud que tenemos.
Y quiero que sepan que esta es una visión un tanto corta, porque lo que estamos viendo aquí es como la coocurrencia de una enfermedad en individual se relaciona con el desenlace cuando también está presente COVID. Si se fijan, la enfermedad renal crónica es la enfermedad que, estando ya presente, tiene el peor pronóstico para un paciente que llega a ser diagnosticado con COVID. Casi 40% de las personas con enfermedad renal crónica fallecen y casi el 30% requieren hospitalización. Eso está completamente sobrepasando la realidad del promedio nacional. La siguiente enfermedad más con los peores desenlaces es el EPOC y después la diabetes, en donde casi 25% de las personas con diabetes fallecen. Ahora, quiero que se queden con esta imagen y veamos cómo estas enfermedades están relacionadas con los desenlaces en COVID, pero quiero que pasemos a esta otra gráfica que en realidad presenta el concepto de sindemia. No es lo mismo estar aquí y ver cómo una condición u otra se relaciona con el desenlace por el coocurrir con COVID, a esta, que nos habla de cuando las comorbilidades están presentes. La gráfica del lado izquierdo representa el número de enfermedades presentes, de 0 a 5 o más. Y si vemos el número de enfermedades presentes en un mismo lugar, en realidad tienen un desenlace sinérgico sobre los desenlaces no deseados. Cuando las personas no tienen comorbilidades y solo se enferman de COVID, la mortalidad o la letalidad esperada es de menos del 5%. Y para aquellas personas que de hecho tienen una acumulación de enfermedades que los dejan en una condición de vulnerabilidad mayor, la mortalidad llega hasta el 43%. En la gráfica de la derecha podemos ver de hecho la expresión clara de cómo esto ocurre. La barra pequeñita del lado derecho, la roja resaltada, nos muestra cuál es la letalidad de las personas que se enfermaban de COVID y que tenían al mismo tiempo hipertensión. Si bien es mayor que la letalidad esperada a nivel nacional, y de hecho es casi del doble, es 17.2 versus 9.8, esta condición pues la letalidad está aumentada al doble de la letalidad nacional. Sin embargo, si a hipertensión nos recorremos a la izquierda, agregamos también tener enfermedad renal crónica, esa letalidad se duplica y llega hasta el 35%. Es decir, una persona que padece las dos condiciones tiene 35% de probabilidad de morir si se enferma de COVID. Si a esto le añadimos además la condición de obesidad, esa letalidad llega a 40%, y así una persona con enfermedad renal crónica, hipertensión, obesidad, diabetes, EPOC y asma tiene 60% de probabilidad de morir si llega a enfermarse de COVID, independientemente de si requiere hospitalización o no. Finalmente quiero mostrarles que esto no solo las condiciones de salud son importantes, los determinantes sociales importan. La letalidad en realidad está también relacionada con la marginación. En esta gráfica podemos ver la diferencia de la letalidad y las comorbilidades en los diferentes grados de marginación. Y vemos siempre una brecha donde las condiciones son peores y los desenlaces peores para las personas que viven en la marginación más alta. Y sin embargo, en esta otra gráfica podemos ver que hay otras cosas que pueden modificar esas desigualdades. La gráfica que presento ahora muestra el impacto de diabetes en la letalidad por cada 100 casos confirmados, y en azul podemos ver las personas que viven en lugares donde los índices de calidad de la atención, en este caso para diabetes, son bajos, y en verde la letalidad para las personas en donde el índice de la calidad de la atención para diabetes es alto. Y como vemos, independientemente de la condición de enfermedad, cuando la calidad de la atención en salud es mejor, los desenlaces se puede contener el desenlace adverso.
Es decir, la calidad de la atención también importa. Gracias, doctor. Yo con esto presento el panorama de la sindemia en el país y le dejo la palabra. Muchas gracias, querida Ale. La verdad, excelente, como siempre, tu intervención y tu representación matemática y gráfica de estas sindemias. Creo que en este momento podemos concluir que no es normal. No es normal que México tenga la letalidad más alta por COVID de los países de la región. 9.8 de cada 100 personas que enferman se mueren, y eso no es normal. Eso no es normal. Tampoco es normal el exceso de mortalidad por esta y otras enfermedades que perfectamente bien la doctora Montoya acaba de documentar. Tampoco es normal que la población indígena y marginada, inmigrante de este país se muera más, mucho más intensamente, con mayor letalidad que las personas que tienen acceso a servicios y que no están en situación de pobreza extrema ni de marginación. Tampoco es normal que sea el país del mundo donde más trabajadores de la salud, médicos y enfermeras mueren por 100,000 habitantes que ningún otro país del mundo. Y mucho menos es normal que por atender a las personas con COVID se deje atender a los niños con cáncer o a los pacientes con cáncer de mama que ya estaban programadas a quimioterapia, o que no haya lugares para seguirle haciendo la diálisis a las personas que ya estaban en un tratamiento de sustitución renal. Y no es normal que estamos viendo los efectos en mortalidad, morbilidad y calidad de vida. Ahora, ¿qué reflexiones nosotros como salubristas y qué exigencia desde aquí y ahora podemos hacerle al Estado mexicano y a los sistemas de salud? En la siguiente transparencia quiero compartir con ustedes las principales reflexiones a este respecto. Voy a compartir las transparencias para poder llevarles a ustedes mis reflexiones en 3 niveles de pensamiento. Las propuestas enfocadas a manera de política pública para este país, inmediatamente necesarias de ponerse en práctica ya. Ya van 8 meses y medio de no hacer nada más que contar los casos en la telenovela de las 7 de la noche. Luego, las propuestas enfocadas a ti y a mí, a los prestadores de servicios en la atención primaria, qué podríamos y deberíamos estar haciendo hoy, cómo debe de cambiar nuestra agenda hoy, ya. Y finalmente, pero no menos importante, las propuestas que van encaminadas a mejorar el autocuidado de las personas que viven con esta condición, que la han tenido o que han dejado enfermos en su familia o muertos que han quedado en su familia. A estos 3 niveles quiero centrarme en estas primeras propuestas. Una, la de es necesario garantizar fondos económicos para tratar los casos COVID y los no COVID y prevenir los gastos catastróficos que las sindemias, todas estas que he mencionado, está teniendo en la gente aquí y ahora. Nos agarró esta pandemia y estas sindemias en un momento de transición del sistema de salud, donde todavía no se acababa de ir el Seguro Popular y no ha acabado de llegar el INSABI, y los sistemas están aturdidos y no están pudiendo proactivamente reaccionar y cubrir estos gastos. Lo mismo pienso alrededor de exigir que haya una más efectiva, amplia y asertiva comunicación a todos los niveles con respecto a qué hacer para prevenir estas sindemias, no solo la infección de COVID, pero el descontrol de la diabetes, el descontrol de la hipertensión, el descontrol de la enfermedad renal crónica, que sabemos que finalmente van a tener un efecto multiplicativo adverso. Una de las principales fallas que se ha tenido en el abordaje de esta pandemia es el que ha habido una muy mala comunicación. Hay infodemia, hay exceso de comunicación de cosas que no son ciertas, pero comunicación asertiva y efectiva a todos los niveles de la población en el qué hacer y qué no hacer, no solo, repito, para los que tienen COVID o tienen riesgo de tener COVID, pero también para las demás sindemias a las que me estoy refiriendo.
Luego, el punto 3 nos ha parecido muy importante en este grupo de reflexión llegar a una coordinación única. Ahorita está pasando que los federales dicen una cosa, los 32 estados hacen otra, los municipios hacen otra, algunas instituciones del sector salud hacen otras, unas deciden atender abiertamente a cualquiera, otras siempre no, unos deciden cobrar, otros no. Si vienes de otro estado de la República, mejor no te atienden. Es decir, hemos perdido, nunca la hemos tenido, pero esta era la oportunidad para generar una suerte de mando único alrededor de atender estas sindemias todas. Y por ello, las enfermedades crónicas y el adecuado prevención, atención y control de la diabetes, el cáncer, el VIH-Sida, la hipertensión, por mencionar solo algunas, la enfermedad renal, tendrían que volver simultáneamente prioritarias. Tenemos un sistema de salud muy aturdido por medianamente lograr hacerlo urgente y por ello no es capaz de hacer lo importante. Y nosotros como saludistas debemos demandar y exigir al Estado mexicano, al Sistema Nacional de Salud, que entienda primero las sindemias y luego que atienda adecuadamente. En la misma forma, es necesario convidar, y esa ha sido una gran virtud de nuestra gran Sociedad Mexicana de Salud Pública, a otras disciplinas, a que nos ayuden, a las disciplinas educativas, a los expertos en comunicación social, en marketing, en comunicación asertiva, en valoración, en antropología, para entender estas dinámicas, a los economistas. Es decir, esta crisis amerita llamar a todos. Este problema no lo vamos a poder resolver solo los trabajadores de la salud. También es mandatorio apoyar económicamente a las poblaciones desfavorecidas que, justo como dice Ale, no están teniendo ni para pagar el entierro o se quedan endeudados porque no pudieron pagar el medicamento. La lista de la polifarmacia, que por cierto las más de las veces es excedida e inútil, que les recomiendan en algún consultorio de barrio porque no hay consulta externa para estos casos y porque los triajes comunitarios respiratorios no se han sistematizado como una política pública en los casos de COVID, ¿no? Y también es muy importante proponer medidas diferenciadas de restricción social a los que tienen más riesgo o más posibilidad de sinergia y así como hemos hecho áreas COVID, hacer áreas no COVID y invitar, y es una invitación real, concreta, a todos los miembros de nuestra querida sociedad a hacer más y mejor observación, investigación inquisitiva, científica, para que todos estemos aportando a generar nuevo conocimiento. En el orden del día a día como trabajadores de la salud, hay estas 5 propuestas muy concretas. ¿Qué puedo hacer en mi centro de salud, en mi unidad de salud, en mi jurisdicción, o yo que soy jefe de un programa, o yo que trabajo en el Seguro Social, o yo que simplemente atiendo pacientes en el centro de salud, unidad de salud? Pues la ley de priorización ha cambiado por completo. Entonces tenemos que entender estas sindemias, la naturaleza de lo que aquí hemos mencionado, para priorizar nuestras acciones, ¿no? Obviamente, vertirnos, como ya se ha mencionado, hacia las nuevas herramientas de las plataformas digitales. La salud digital es una esperanza ecualizadora fundamental. Desde la Fundación Carlos Slim hemos innovado e impulsado muchas estrategias de salud digital encabezadas por la visión del doctor Roberto Tapia para poder mejorar y dar acceso a estas herramientas, no solo a los sistemas de salud y a los trabajadores de la salud, pero a la población, y se base de gestionar y entender adecuadamente las necesidades de la población en materia de salud. Vigilar, en el punto 3, las características de los principales factores de riesgo y de desarrollo de control de estas enfermedades crónicas para entenderlos, empezando porque haya insulina, hipoglucemiantes, antihipertensivos, quimioterapia para cáncer disponible, y ese es el punto 4, porque lamentablemente nos hemos enfocado a que haya los insumos cubrebocas y gel de alcohol, pero no hemos garantizado, por ejemplo, que los antirretrovirales no dejen de estar disponibles. Es más, que las vacunas del esquema básico de vacunación estén disponibles, porque al rato vamos a tener otros problemas de enfermedades prevenidas por vacunación, porque por estar atendiendo a la pandemia dejamos de vacunar regularmente a nuestros niños, por ejemplo, ¿no? O a nuestros adultos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, así como hemos creado, más o menos entendemos el que hay espacios COVID, tendríamos que crear espacios no COVID para que estas otras enfermedades que tienden a sinergizarse y multiplicarse adversamente se pudieran atender y
y razonablemente controlar a pesar de la pandemia. Y por último están las recomendaciones a nivel individual. Estas personas que hoy tienen diabetes o que tienen hipertensión o que se saben vulnerables por tener estadios iniciales de enfermedad renal, que hagamos todo lo posible como personas, como ciudadanos, para cuidarnos el triple, multiplicar nuestros cuidados de enfermar de COVID, pero también para controlar nuestras enfermedades crónicas, porque en la medida en que nuestras enfermedades crónicas estén mejor atendidas, mejor controladas, menor será la posibilidad del contagio. Entonces, son tan importantes las recomendaciones macro a nivel política pública como las recomendaciones en el día a día desde nuestra trinchera como trabajador de la salud hasta las recomendaciones a nivel individual y familiar como estas que aquí presento, por mencionar solo las más importantes, que podrían de ser drásticamente útiles para evitar obviamente el contagio y agravarse o sinergizarse en caso de que hubiera. A esto le han llamado mucho la hipervulnerabilidad de un diabético que ya es diabético, pero además trae hoy muy descontrolado su azúcar, o que un hipertenso que además trae la presión muy elevada, y eso lo vulnera en caso de enfermar por COVID severamente. En síntesis, estamos ante la gran posibilidad de ver desde otra óptica, y no solo la monolítica enfocada en el virus, desde una óptica mucho más amplia, como sabemos hacerlo los salubristas, este fenómeno sindémico que estamos enfrentando en México y en otros países, y por lo tanto, al verlo de otra forma y al entenderlo en una forma más holística, poder atenderlo en una manera más efectiva, más completa, y como lo sabemos hacer los salubristas. Quiero dejar por último una frase del doctor Fauci, quien dice que de toda esta experiencia que los seres humanos estamos enfrentando, la experiencia de las sindemias provocadas por COVID, en este caso las de nuestro país, se puede concluir que hemos entrado en una nueva era sindémica pandémica, que las causas de esta nueva y peligrosa situación son multifacéticas, complejas, y merecen, por supuesto, una reflexión muy seria, como la desde que esta 74 reunión anual de salud pública estamos haciendo. De verdad, por el favor de su atención, muchísimas gracias, y quedo atento a cualquier duda o tengan para mi compañera, la doctora Alejandra, o para su servidor. Muchas gracias por el favor de su atención. Bueno, pues quiero compartirles una pregunta de Carlos Robles Talavera, que nos dice: además, agreguemos a la sindemia explicada el cambio de políticas de salud con la suspensión del apoyo y de gastos catastróficos para cáncer. Y bueno, sí, Carlos, muchas gracias por tu comentario. De hecho, es justo una de las reflexiones para la salud pública, y es no se debe de dejar de priorizar la atención de las enfermedades, no solo cáncer, sino diabetes. Se debe priorizar y garantizar el abasto de medicamentos, el abasto de vacunas y los programas prioritarios para la salud pública. No sé, doctor, si quiera complementar algo. Sí, Carlos, no puedo estar más de acuerdo con tu reflexión. Desde mi punto de vista, en el momento en este país, las tres grandes renglones de la sindemia justo van en ese carácter. La más discutida, de la que más se ha hablado, digamos, es la sindemia de carácter biológico. El virus y su cascada de inflamación afecta procesos de inflamación crónica y genera todo el exceso de enfermedad y gravedad que hemos hablado en el diabético, en el enfermo renal crónico, en el hipertenso, en el obeso. Y eso está bien entenderlo y atenderlo, particularmente si esas condiciones están descontroladas. La segunda tiene que ver con una falta de políticas públicas que separe las cosas y garantice con equidad la acción y la prestación de servicios tanto al que tiene diabetes o requiere su quimioterapia oportunamente, como al que tiene COVID y se agrava, o al que necesita de una prueba para saber si tiene o no tal o cual condición en ese momento. Pero la tercer nivel de pandemia, también interesante, que se vuelve de magnitudes endémicas, es la falta de acceso que se ha agudizado
ahora por la saturación de los servicios en materia de COVID. Entonces, ¿cuántos hospitales se han hecho hospitales COVID y por lo tanto han dejado de atender al diabético en crisis, al infartado, o han dejado de ofrecer la quimioterapia? Y esa sindemia generada por falta de acceso ha sido por una miopía salubrista. No hemos podido ver que por dejar un hospital exclusivamente designado para COVID, hemos dejado de atender otras muchas enfermedades que ahí se atendían regularmente, ¿no? Eso sin decir que esta falta de acceso se agudiza por la hiperfragmentación del sistema de salud. Entonces, el que tenía quimioterapia del Seguro Social no se puede ir a recibir quimioterapia a un instituto nacional, ni viceversa, por esta hiperfragmentación. Creo, Carlos, que como tú bien lo dices, hemos dejado pasar la oportunidad de, en este momento, por estas sindemias, y justo para prevenir mayores daños y riesgos a la salud, debimos haber unificado el sistema de salud y darle la mejor oportunidad, tanto cuanto como a la persona que sufre de COVID, como a la persona que sufre de cualquier otra enfermedad crónica o vulnerabilidad social o económica particular. Muy buena pregunta, Carlos. Te la agradezco muchísimo y ese es justo el sentido de esta reflexión. Alejandro, adelante con alguna otra pregunta, Ale. Sí, muchas gracias, doctor. María del Carmen Flores Gómez nos dice, los datos oficiales solo nos muestran la punta del iceberg. Están todos los casos no confirmados, por rechazo para realizarles pruebas, para recibirlos en hospitales, porque los pacientes no buscan atención médica, etcétera, a lo que se agregan algunas políticas en salud actuales. Doctor Gallardo, ante este panorama de sindemia, ¿qué recomendaría usted para mejorar el manejo de la situación por las autoridades de salud? Pues que no se mienta y que no se engañe y que no se digan los números a medias. Sí debo reconocer que hacen tarde pública una base de datos un poco rasurada, pero sin embargo se ha engañado mucho, se ha mentido mucho y las pifias en esa base de datos que tú perfectamente conoces, Alejandra, porque es una base de datos abierta, a veces son verdaderamente insultantes, ¿no? Yo recuerdo mucho en algunas declaraciones oficiales, que ya se les olvidaron que las hicieron, cuando nos dijeron que podríamos multiplicar el número de datos confirmados por 8.5, recordarán que un famoso subsecretario dijo que pues simplemente el dato oficial del 1,000,000 de casos que nos acaba de mencionar Ale, lo multiplicáramos por 8.5 y sé que eso era el caso real. Luego, cuando vieron los números, ellos mismos se arrepintieron y dijeron que siempre no. Luego también recuerdo que quisieron innovar usando en COVID un sistema centinela que habían copiado de influenza, sin darse cuenta que esta era una enfermedad completamente nueva que no conocíamos cómo se iba a representar. Luego también se echaron para atrás y dijeron, siempre no usemos el modelo centinela. ¿Qué les quiero decir ahorita? Tristemente, a prácticamente 9 meses de la pandemia en nuestro país, no sabemos, como tú bien lo dices y como lo ha confirmado los análisis muy puntuales de expertos en ciencia de datos como la doctora Ale Montoya, que tristemente no sabemos los números reales y no tenemos confianza en lo que nos platican, porque no ha habido la claridad, la transparencia, la vehemencia y el compromiso con la verdad que se debería de tener. Dicho lo anterior, sin embargo, hay cosas muy evidentes. Por ejemplo, que probablemente por cada caso confirmado haya un 30% de asintomáticos que no van a llegar nunca a ser estadísticas, pero que sí contagian. Por lo tanto, las posibilidades de contagio son inconmensurables y están ahí. Y nuestro nivel de precaución y las recomendaciones en materia de prevención de contagios deben ser estrictas y severas, cuidando la salud económica, por supuesto, y entendiendo que una no está en contra de la otra, que tan importante como mantener la salud económica de este país para mantener viva la economía de todos en este país es mantener la salud pública y que una cosa no se pelea con la otra. Pero yo no sé qué piensas, Alejandra, alrededor de si yo te preguntara, en realidad, ¿cuántos casos hay o ha habido de COVID en México, partiendo de la cifra de casi 1,000,000, que son los datos oficiales?
Doctor, pues me hace una pregunta que no, o sea, puedo responder lo que pienso, mas en este momento no hay elementos para tener una estimación válida. Y por supuesto, pues al menos esa cifra o ese factor de multiplicación que se había manejado en un principio, pues es, digamos, que un mínimo que podríamos esperar sobre aquellos casos que de hecho no han sido notificados o simplemente no han sido confirmados. Entonces, digamos que al menos podemos decir que ese millón son alrededor de unos 8 millones. Entonces, eso es lo que pienso y sí reconozco y que no hay datos duros para que pueda afirmar eso como cierto. Correcto, pero muy buena pregunta y la agradecemos, por supuesto, tanto Ale como yo. Muy bien, doctor. Pues de este lado no tenemos más preguntas. Esas son. Pues entonces yo sinceramente quiero volver a agradecer a los organizadores, en particular al doctor Miguel Betancourt, su gentileza por invitarme de nuevo a nuestra gran Sociedad Mexicana de Salud Pública a ser parte de esta discusión y de este análisis, quizás desde una perspectiva mucho más abierta, mucho más honesta, mucho más transparente, pero también mucho más retadora. Creo que lo aquí discutido nos debe abrir la mente para retarnos y proponernos enfrentar de una manera distinta, más holística, más comprensiva, más abierta, más transdisciplinar este gravísimo fenómeno de sindemias que con motivo del COVID-19 estamos viviendo en nuestro país. De verdad, Ale, muchísimas gracias por tu gentileza y tu claridad en el análisis de los datos de las sindemias en México, y gracias a la Sociedad Mexicana por invitarnos, al doctor Miguel Betancourt y a todos ustedes por el favor de su atención. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias.